es como yo quiera, es como tú quieres. No es como yo piense, sino que tu pensamiento es de mí. Que yo sea tuyo, que tú seas mío, y que mi refugio esté siempre en ti. Una inyección de esperanza necesito para mí, un maná celestial oiré yo de ti aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. Inyección de esperanza de Yahweh, inyección de esperanza del Ruach HaKodesh aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. En la hora de la verdad, aquí. En la hora de la verdad, no cambies el dial, porque aquí oirás una inyección de esperanza que te hará crecer en Yahweh, te hará crecer, te hará crecer en Yahweh. Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza, nueva temporada, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el pastor Emilio Vázquez desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. ¿Cómo están, mis queridos oyentes? Aquí estamos listos, presto para compartir un programa más con ustedes en compañía de nuestro querido pastor Francisco Araque, que está aquí en la sala técnica. Sí, claro que sí, realizando la edición de este programa, los fondos musicales, así también anexando la lectura de los salmos. ¿Qué tal, mi querido pastor Francisco Araque de la congregación Yeshua Mesudá de Panamá? Bueno, excelente. Ahí está también nuestro querido amigo y hermano José Centurión. Vamos, mi querido hermano, que están pidiendo estudios en la sala de YouTube. Él es el encargado de cargar nuestra página de YouTube, Emilio Vázquez, Inyección de Esperanza. Si ustedes quieren ahí, pues ingresar en esa página o si quiere hacer sus suscripciones para que puedan apoyarnos allí, ¿sí? Para que podamos hacer números y estar recibiendo las notificaciones de los estudios que va alzando nuestro querido hermano allí en la página Inyección de Esperanza. Desde Resistencia Chaco, República Argentina, también haciendo este trabajo, mi querido hermano José Centurión. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, oyentes míos? Al más 595-985-162-975. Vienen las preguntas, pedido de oraciones. Estamos cumpliendo con los estudios también. Wow, acá tenemos un problemita. Vamos a pedir al Roe Francisco Araque que tiene ahí el archivo, mi querido pastor Francisco, si usted puede enviarme los estudios de ya Juan capítulo 10, porque ya en mi archivo no figura esto y estoy debiendo ese estudio a los oyentes, mi hermano Francisco Araque. Por favor, envíeme esos audios para que yo pueda compartirlo, porque estos son grupos que están haciendo un repaso de Juan capítulo 1 y han alcanzado ya el capítulo 10. Estamos con otro grupo que estamos en el repaso de Juan también, pero que todavía no alcanzamos el capítulo 10.
Entonces voy a necesitar esos audios desde el capítulo 10 completo porque ya no lo tengo. Creo que desde el 15 lo vuelvo a tener. Se me borró, increíble, se me borró el archivo. Así es que Francisco hará que SOS me copia, me copia. Bueno, no se preocupen, quizás ya en esta semana vamos a estar compartiendo de nuevo el estudio de repaso de Juan capítulo 10, una vez que el pastor Francisco me esté enviando desde el archivo esos audios. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, seguimos teniendo oración, ayuno, vigilia. Gracias por la confianza, consejería también. Eh, sí, en Paraguay es el más 595-985-162-975. Esta es línea personal. También tenemos la línea Tigo para aquellos que quieren usar esta línea para enviar sus giros u ofrendas. En forma internacional ya les dije que solamente estoy contando con Western Union. Y así. Así es que todo lo que quieran apoyarme, les agradecería muchísimo, porque gracias a estos apoyos, a estas ofrendas, nosotros avanzamos en este ministerio, con este ministerio, Inyección de Esperanza, enseñando en español, como así también en el idioma guaraní, y les aseguro, hay frutos, bastantes hermanos, hermanas de distintas congregaciones que se están acercando con estas enseñanzas. Bueno, ¿qué salmo tenemos hoy? A ver, sí, es el Salmo 103. Vamos a responder. Hay una pregunta, dice en el Salmo 103, 10, dice, la pregunta dice, referente a este versículo, dice, ¿en qué contexto este versículo responde respecto al pecado? ¿En qué contexto habla este versículo respecto al pecado? Es decir, si el pecado no es grave, no ofende al Padre o no nos trae consecuencias si el pecado no es grave. Bueno, mirando un poquito lo que dice ahí, mirando también acá la BIM, dice, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado según nuestras maldades. Acá no te está diciendo, bueno, que mira, si vos tenés un pecado que no es grave, entonces no vas a tener ninguna consecuencia. Y tampoco te está diciendo, si tu pecado es grave, vas a tener graves consecuencias. O tampoco está diciendo, no me ofende ningún pecado que no sea grave. Tampoco dice eso la escritura. O sea, esas son probablemente interpretaciones nuestras. Hay que entender antes que nada que cuando está diciendo no nos ha tratado según nuestros pecados, hay que envolver en círculo la palabra pecado y anexarlo con primera de Juan 3:4 para que podamos entender en línea general qué es pecado. Pecado es, según primera de Juan 3:4, es violación o transgresión de la ley de Elohim. Ahora, acá cuando tú transgredes una ley de Elohim, siempre vas a estar ofendiendo al Padre, sea grave o no sea grave. Y no porque no sea grave no va a ser pecado, siempre va a ser pecado. Ahora, de consecuencias, obviamente, de acuerdo a la gravedad del pecado, eso es por razonamiento lógico, viene la consecuencia. ¿Sí? Ahora, cuando dice no nos ha tratado según nuestros pecados, está también aquí hablando, ni nos ha pagado según nuestras maldades, no está hablando ya una vez que alguien se arrepiente de sus pecados. ¿Por qué? ¿Cuándo va a ver el tratamiento del Padre con los que no se arrepienten de sus pecados? ¿Cuándo va a tratar el Padre con aquellas personas que nunca se han arrepentido de sus pecados? ¿Cuándo va a suceder eso? En el juicio final. Entonces, antes del juicio final, antes de que te muera, y si estás en pecado, si tú te arrepientes de esos pecados y abandonas esos pecados que son violaciones de la ley, debes analizar tu vida, como yo siempre digo a los que no escuchan por primera vez, debes buscar Éxodo 23 al 17, por lo menos empezar con los 10 mandamientos y hacer una comparación de esos 10 mandamientos con tu vida, ¿qué falta cumplir? Si no estás cumpliendo algo allí, eso es pecado. Entonces, cuando dice que si tú te arrepientes y empiezas a corregir tu vida haciendo la voluntad del Padre en cuanto a su mandamiento que está vigente, pero que tú no lo hacías, ¿sí?
entonces está corrigiendo. Supongamos que usted era un mentiroso, supongamos que usted, disculpe la expresión, usted era un adúltero o una adúltera. Ahora se da cuenta de que eso no está bien, eso es transgresión de la ley. Si usted no se arrepiente y usted se muere en esa condición, va a ser tratado por el Padre en el día del juicio. ¿Y cómo? Va a ser extinguido, mi querido amigo, mi querido oyente, mi querida amiga. Va a ser extinguido. Mateo 10:28, el Mesías dice que va a ser destruido cuerpo y alma en ese lugar de destrucción. ¿Entiende? Pero si usted se arrepiente, usted va a tener el perdón del Padre, y cuando tiene el perdón del Padre, tiene la posibilidad de que las consecuencias de su pecado no pueda traerle consecuencias de muerte por la misericordia del Padre. O con la consecuencia de su pecado no pueda traerle tragedia, ¿sí? A usted por la misericordia del Padre. Confiamos en la misericordia del Padre. Pero si nos arrepentimos, y depende también de qué tipo de pecado, de qué tipo de transgresión de ley usted está hablando cuando habla de consecuencia. Obviamente, si hay un asesinato, ¿cuál es la consecuencia? Usted se va a arrepentir, el Padre lo va a perdonar, usted se va a arrepentir porque no matará si usted mató, eso violaste la ley. Entonces te diste cuenta que hiciste algo malo, ofendiste al Padre porque acabaste con una vida, entonces tienes que arrepentirte ante el Padre, pidiendo perdón por los sacrificios, por los méritos de su Hijo. Te arrepientes de corazón, obviamente el Padre perdona. Pero ¿cuál es la consecuencia de ese crimen? La ley dice que usted puede ir a la prisión, tiene que ir a prisión, ¿sí? Entonces hay consecuencias que son indefectiblemente que se tienen que uno tiene que sufrir. Y si su pecado no es grave, si usted se mintió, mire, imagínese, depende de qué tipo de mentira ha hecho usted para que la consecuencia no sea grave. Depende de cómo ha hecho. Siempre hay consecuencias, pero lo importante es arrepentirse y tratar de lidiar con esas consecuencias y solucionar esa parte de esa consecuencia para que no sea grave. Podemos hacer. Si mentiste y está ocasionando ya una separación, un divorcio en una familia, tienes que llegar ahí, hablar, aclarar las cosas, suceda lo que suceda, para que trates de solucionar esa consecuencia. Ahora, tú vas a tener consecuencias, vas a ser avergonzado o avergonzada. Y vas a tener que pasar eso, pero tú ya te arrepentiste, acuérdate. Estás haciendo eso por arrepentimiento. Y vas a pasar un momento duro y difícil, pero después ya eso va a terminar. Y las cosas van a estar arregladas con el Padre y con esa familia, con esa casa, con alguien que has ofendido. No sé si me explico. Bueno, por ahí va la cosa. No tiene nada que ver esto en cuanto a que el Padre no se ofende o que si el pecado es grave, el Padre no se ofende, o que si el pecado es grave, nomás el Padre se ofende. No, siempre una transgresión de la ley es pecado, y cada pecado, cada transgresión de la ley es una ofensa al Padre porque se le está desobedeciendo, porque Él puso esas leyes. Muy bien, bueno, espero haber respondido a esta pregunta, ¿sí? Y avanzamos en la segunda parte, ¿sí? Acá ya tenemos Juan capítulo 17, Yohanan capítulo 17 y verso 3 en adelante. Bueno, para los que están continuando con nosotros este estudio, ya este versículo le deja una revelación tremenda. Ya no hay duda de lo que el Mesías está diciendo aquí en el capítulo 17, verso 3. Para los que aún están iniciando con nosotros y están escuchándonos, va a escuchar algo sorprendente de lo que está diciendo aquí el Mesías acerca de la vida eterna. ¿Sí? Ahora, para eso voy a leer la versión, la Reina Valera 17.3, después la Biblia latinoamericana 17.3, después voy a estar leyendo la Biblia BIM 17.3, para tener en las tres versiones lo que está diciendo el Mesías. Después vamos a estar comentando esto. Dice el Mesías según la Reina Valera, Juan 17.3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bueno, cuidado con estos versículos, cuidado y atención. Vamos 17.3 latinoamericana, porque quiero responder una pregunta acá.
Eh, no quiero que haya confusión, ¿sí? Dice 17:3, y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Estamos hablando, estamos leyendo versiones cristianas, católica, evangélica, y bueno, para ambas congregaciones porque aquí están defendiendo que el Mesías está hablando aquí en esta oración y bueno, y es como que él está hablando de él mismo como padre en segunda persona, en primera persona. No entiendo exactamente qué es lo que me querían decir con eso, de que del que él mismo se presenta como el Padre y como el Hijo en primera y en segunda persona. Es decir, que según ustedes, ¿sí? Primera y segunda persona, dice, es la pregunta. Bueno, si el Mesías se presenta aquí, él mismo en primera y en segunda persona, porque sabemos, según Juan capítulo 1, que el mismo Mesías, al mismo Mesías le presentan como al verdadero, al Dios verdadero. Bueno, hay que tener mucho cuidado con estas expresiones Dios verdadero, Dios mío y demás en español, porque ahí me están enviando otro de Tomás, pero eso voy a estar explicando en su momento. Y sí, porque el Mesías no le corrige a Tomás, ¿verdad? Si Tomás le sale ahí con el Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Según las expresiones aquí de las Biblias que estamos leyendo ahora, tradicionales. Pero cuando vamos a la BIN o cuando vamos al texto original griego, y si hacemos un estudio profundo de esas palabras y si traducimos al español, no es tanto lo que nos pusieron allí en las Biblias españolas, sino ya ahí vino ya un poco retocado para hacernos entender. Ellos querían hacernos entender de que el Mesías es el Todopoderoso. ¿Sí? Entonces ya trastocaron, pusieron palabras, corrigieron palabras, pero cuando analizamos el trasfondo de la comunidad, de las reglas de la literatura o escritura griega, encontramos que hay que respetar algunos reglamentos allí para poner algunas palabras que no se respetó en la Reina Valera e inclusive en la Biblia católica. ¿A qué quiero llegar con eso? Acá no hay una primera persona, ni que el Mesías se presenta en primera persona ni en segunda persona, porque tampoco dice eso ahí. Si usted lee concretamente, dice, y el Mesías está hablando, le está en primer lugar al arrancar, por eso yo que cuando hablamos de Juan capítulo 17, yo les dije a ustedes, ese es un versículo, un capítulo donde ni se menciona la Trinidad. Y alguien sale acá, hace estas preguntas porque quizás le confundió Juan 17:3, primera persona, segunda persona, que el Mesías está hablando como hijo y está hablando de él como Dios mismo, dice. Y entonces otra persona pregunta, ¿será posible esto? En los grupos yo le digo a ustedes no. Aquí en el programa yo le digo a ustedes tampoco, no. No está sucediendo eso. No hay ningún rastro de que el Mesías se está refiriendo a él mismo. Desde el principio, desde el contexto, desde el capítulo 1, estas cosas habló el Mesías, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre. ¿A quién se refirió? O sea, él no dijo, bueno, yo me dirijo a mí mismo como al Padre. Él no dijo eso. Él no se está refiriendo a él como segunda, ni primera, ni tercera, ni cuarta, ni quinta persona. Discúlpenme. O sea, ¿de dónde sacamos nosotros estos términos? Primera persona, segunda persona, tercera. Queremos, como si fuera que queremos arreglar lo que está, lo que no existe. Queremos darle un arreglo para que exista. O sea, acá no hay primera persona, segunda persona, tercera persona. Acá no existe eso. Aquí existe la deidad, hablando así del Todopoderoso, la esencia, el ser del Todopoderoso, y existe la presencia de un hijo que se está expresando al Padre. Y por eso él mismo dice y aclara, dice, y de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti.
No dice que me conozcan a mí como que yo soy tú y que tú eres yo. O sea, ¿de dónde? Por favor, no le pongamos tinte que no le pertenece, no le pongamos tinta que no le pertenece al primero. Esto no es lo que está diciendo acá. Muy claro es. Para mí es un versículo muy revelador de que el Mesías mismo está poniendo la identidad del Padre sobre su ser superior a él y él menor que el Padre. Por eso que en algunas partes dice, mi Padre es mayor que yo. Él dice, de eso depende la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Elohim. O sea, el Mesías dice que el Padre es el único Elohim. El único Elohim. No existe otro, no existe. Si vamos a traer al español eso, único Dios. Entonces, ¿por qué le llaman? Entonces, ¿por qué cuando Tomás le dice al Mesías, tú eres Dios, que es Señor mío y Dios mío? Después vamos a entrar en ese contexto y vamos a explicar bien qué significa eso desde el griego al hebreo, al español, qué es lo que está queriendo decir allí el Mesías. ¿Sí? No se preocupen de eso, hay explicaciones. Pero yo quiero acá que se entienda algo. Y es muy, muy claro. De esto depende la vida eterna. ¿De qué depende la vida eterna? De que usted y yo reconozcamos que existe un solo Elohim, que no existen tres, que existen uno solo, ¿sí? Que es verdadero y que existe su Hijo, que es el Mesías. Esto nos conecta con Mateo 16, 16, 17. Vuelvo a repetir y lo voy a hacer cuantas veces sea necesario, porque sé que hay que algunos escuchan por primera vez esto. ¿Qué se le revela a Pedro en Mateo 16, 16, 17? Cuando el Mesías pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos le dicen de sus discípulos, uno dice que eres Elías, otro que eres profeta, y bueno. Y después el Mesías va más profundo aún y le dice a ellos, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué piensan de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro responde, tú eres el Mesías, el hijo del Elohim viviente, su enviado. ¿Y qué le responde el Mesías? Estás equivocado, Pedro. Yo no soy el Mesías, el hijo del Elohim. Yo soy el Elohim Todopoderoso. Le dijo así el Mesías. Claro, el Mesías le dice, bien, Pedro, feliz eres por esa respuesta. Esto no te reveló ningún maestro humano, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos. O sea, el Mesías mismo dio revelación también de que Él tiene un Padre y que ese Padre de Él está en los cielos. ¿Dónde otra vez hizo esto? Esta revelación asombrosa, porque lo vamos a tocar, pero quiero nada más en este momento decirle, cuando ustedes leen Juan capítulo 20, verso 17, van a encontrar al Mesías que se dirige a María Magdalena y le dice que él tiene en español le dice, él tiene su Dios, que es el Dios de ustedes, mi Dios que es vuestro Dios, mi Padre que es vuestro Padre. O sea, y estaba hablando del Todopoderoso, él estaba diciendo, yo tengo mi Elohim, mi dueño, mi amo, que es el Elohim, el amo de ustedes. Y yo tengo mi Padre, que es el Padre de ustedes. O sea, el Mesías estaba diciendo que él tenía su dueño, ¿me entienden? Que tiene su dueño, su Elohim, que hay una deidad al que él adora, que él no era esa deidad. Entonces, mi querido oyente, aquí yo quiero que usted tome bien en claro esto y que no escuche esos comentarios que quieren defender lo indefendible diciendo, bueno, aquí el Mesías está hablando de él mismo, pero en primera, en segunda, no sé cómo, primera, segunda persona, o sea que lo que yo entiendo es que el Mesías está hablando de sí mismo, de que él es el Padre y que es el Hijo a la vez y que al conocerle así a él, que con esa identidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que uno tiene vida eterna. No dice eso acá. Lo contrario, si usted conoce bien la identidad del Padre y conoce bien la identidad del Hijo, es más seguro que tenga vida eterna. Pero si usted tiene una doctrina falsa y errada de la identidad del Padre y del Hijo, más probable es que no tenga vida eterna porque es una falsa doctrina. O sea, tiene que asegurarse de saber realmente quién es el Padre para usted y quién es el Hijo, conforme a la Escritura y conforme a las evidencias que recién les acaba de dar. ¿Pueden ustedes refutar eso? Donde el Mesías se presenta como hijo y presenta al Padre como Padre, donde el Mesías se presenta como alguien que tiene a un Elohim, a un Dios,
a quien adora y quien es su dueño. ¿Se puede refutar eso? ¿Cómo podemos seguir diciendo que el mismo Mesías es el Todopoderoso? Les dejo con esto. No crean los comentarios que defienden lo indefendible, ¿sí? Crean lo razonable. La misma escritura se explica. El mismo Mesías está dando revelaciones de su identidad. Los discípulos del Mesías, en ninguna parte ellos habían dicho ni escrito, ni dejaron constancia ni histórica, ni arqueológica, ni bíblica, ni nada, que ellos hayan dicho que el Mesías es el Todopoderoso. Jamás. Eso fue posterior, mucho tiempo después. De eso ya habíamos hablado cuando le envié a algunos esa evidencia del concilio de Nicea del año 225, donde se trata estos asuntos y que son arreglos dogmáticos filosóficos de una religión cristiana que estaba en auge en ese momento, que empezaba, ¿sí? Que la religión que se imperializó como la católica, apostólica, cristiana, romana. Ellos inventaron esta doctrina y ellos lo aseguran, ellos lo dicen, que es un dogma. O sea, y con ese documento del concilio de Nicea se tiene la evidencia de que eso fue una, como dijimos la vez pasada, una tradición de esa religión, pero que no es una constancia literal escritural. La escritura no habla de eso, de que el Mesías es el Padre, que el Padre es el Mesías, y de que el Mesías y el Padre son el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es el Padre, el Hijo, bueno, eso, primera, segunda, tercera, eso no menciona la escritura. Eso lo hicieron en el concilio, los obispos católicos, cristianos, apostólicos, romanos, y lo volvieron a asegurar en otro concilio de Constantinopla, después de Calcedonia, y bueno, hasta que esto se fue oficializando y documentalizando, sacramentalizando y demás. Pero la escritura no habla de eso. Una cosa es la tradición y otra cosa es una cosa es la tradición apostólica de la Iglesia Católica cristiana, que muchas denominaciones cristianas que no sean católicas también lo creen, y otra cosa es la tradición escritural en sí, que no habla de una usurpación del lugar del Todopoderoso por el Mesías, como lo dice en Filipenses. Muy claro están las cosas. O sea, yo le dejo con esto. Mucho cuidado con lo que se está diciendo, con lo que se le está enseñando, con aquellos que quieren defender la doctrina indefendible. Le dejo así. Gracias por la sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, si es cierto, por eso lo permite. Shalom, bendiciones. Se despide usted el pastor Emilio Vázquez con el programa Inyección de Esperanza. Bendiciones. Es como yo quiera, es como tú quieres. No es como yo pienso, sino que tu pensamiento esté en mí. Que yo sea tuya, que tú seas mío, y que mi refugio esté siempre, siempre en ti. Una inyección de esperanza necesito para mí. Un maná celestial oiré yo de ti aquí, en la hora de la verdad. Emuná, necesito yo y la humanidad. Una inyección de esperanza me llegó. Una inyección de esperanza del Ruach HaKodesh.